empezar a grabar. Ya hoy día estamos a jueves 25 de mayo, ya cerrando este primer ciclo del taller Más Adultos Mayores Autovalentes. Espero que todos la hayan pasado muy bien, que se hayan sentido acogidos en las despedidas que hicimos con ustedes durante toda la semana. Eh, Así que esta es nuestra última charla online de este periodo, de estas semanitas que se nos pasaron volando, estos meses en verdad, por lo menos a nosotras. Ya, así que estoy acompañada de Guillermo Castillo, es un colega de acá de la urgencia, enfermero, que nos va a estar exponiendo el día de hoy. Así que, como siempre les digo, chiquillas, chiquillos, sáquenle el jugo, hagan preguntas, este es el momento. Tienen acá al profesional en vivo y en directo, igual que un programa de televisión, ya para que ustedes puedan aprovechar esta instancia, ¿verdad? Donde hemos aclarado muchas, muchas dudas a lo largo de estos 3 meses. Así que esta es la oportunidad para que ustedes lo hagan, ya que es la última de este ciclo. Por supuesto, vamos a tener más sesiones más adelante, pero esta es la última, como les decía. Ya, así que pónganle a aceptar en sus pantallas para que no interrumpa la visión de ustedes, y les voy a compartir pantalla para que puedan ver. Un segundo. Y acá, pantalla completa. Creo que por ahí podría ser. Sí, a ver, se ve bien ahí. No veo a nadie, pero es. Sí, acá te voy a mostrar. Ya. Guillermo, entonces adelante, todo tuyo el micrófono. Hola, buenas tardes, un gusto. Me presento, mi nombre es Guillermo Castillo, soy enfermero de acá de la urgencia de Ñuñoa. Eh, bueno, en términos generales, hoy me presento con ustedes para hablarles un poquito de las urgencias y emergencias que se pueden presentar en nuestros domicilios, ¿ya? Todo enfocado en el adulto mayor, en las urgencias que pueda tener el adulto mayor, pero también tocamos algunos ámbitos en general, desde cualquier punto de vista, desde cualquier edad en términos generales, ¿ya? Para empezar, el título de esta presentación es Emergencias médicas, ¿cierto?, en el hogar o en la vía pública. Bueno, ¿a qué situaciones de emergencias médicas nos podemos ver expuestos en el hogar o en la vía pública? Digamos que las más comunes son, digamos, caídas y golpes, heridas, quemaduras, obstrucciones de la vía aérea, ¿cierto? Para algunas personas o pacientes adultos mayores, el infarto, accidentes cerebrovasculares y paros cardiorrespiratorios. Hago mención que gran parte de la población adulta mayor está eh, incluida, ¿cierto?, en los programas cardiovasculares, ¿cierto? Una pregunta, ¿quién de ustedes tiene diabetes? ¿Quién de ustedes tiene hipertensión? ¿Quién de ustedes tiene alguna patología considerada cardiovascular? Levante la manito. Ya. Bueno, en cierta forma, eh, las personas que tienen diabetes, que tienen hipertensión, ¿cierto?, que tienen dislipidemia o el colesterol alto, hipotiroidismo, ¿cierto? Están ingresadas en los programas cardiovasculares por la razón que tienen más factores de riesgo de tener algún problema relacionado a infartos o accidentes cerebrovasculares. Así que este punto lo vamos a tocar más adelante para ser un poquitito más específico y para que ustedes me puedan prestar más atención en este punto. Ya, en primera instancia, como punto uno, sale caídas y golpes. En cierta forma, la mayoría de los accidentes en el hogar tienen relación a caídas, o sea, accidentes en el hogar del adulto mayor tienen relación a caídas, ¿ya? Y producto de estas caídas pueden generar diferentes tipos de accidentes. Pueden generarse, bueno, solo contusiones,
pueden generarse fracturas, esguinces. Principalmente en el adulto mayor, uno de sus factores de riesgo es, uno, el uso, o sea, la disminución de la agudeza visual. Uno de los factores de riesgo también es los lugares donde la gente transita habitualmente no esté despejado o haya muchos bultos. La idea de prevenir estos accidentes es eso, o sea, los lugares donde ustedes se trasladan, se movilizan, no debiese haber nada que pueda interponerse en su traslado habitual. Cuando ocurre eso, bueno, también la luz. Lugares iluminados necesitan en su hogar para poder trasladarse. Cuando ocurren estos accidentes, bueno, ocurre que hay lugares que son poco transitables. eh, Principalmente los pacientes no tienen una visualización del lugar muy bueno y ocurren estos accidentes. La gente se tropieza, se puede caer por las escaleras, ¿cierto? Cuando no hay, digamos que, cuando hay presencia de alfombras que no están bien pegadas al piso, pueden ocurrir estas caídas de nivel. ¿Y qué ocurre cuando una persona adulta mayor o de cualquier tipo de edad se cae? Pueden generar lesiones musculares o lesiones óseas. Las lesiones óseas probablemente sean posibles fracturas. ¿Qué tienen que hacer ustedes en caso de que ustedes se caigan, ¿cierto? Y al ponerse de pie nuevamente, notan que hay algún tipo de deformidad en su brazo, en su pierna, o no pueden utilizar la pierna o movilizar el brazo, lo principal es inmovilizar, ¿ya? Me imagino, no sé, pongamos en un escenario en que un familiar suyo, puede ser su pareja, su esposo, su hijo, su hermano, etcétera, tiene una caída. Al caerse, el paciente, eh, bueno, está consciente, pero tiene una deformidad en el brazo. En este ejemplo, lo más importante que tienen que realizar ustedes es inmovilizar. ¿Cómo vamos a inmovilizar? O sea, si hay una deformidad en el brazo, la idea es que ustedes coloquen una superficie rígida alrededor del brazo, ¿ya? No movilicen mucho el miembro en sí. Una superficie rígida puede ser, un ejemplo, miren, acá tengo papel, pero puede ser un diario también, pues. Si tienen un diario en su casa, lo pueden tomar, ¿cierto? Y colocar alrededor del miembro o del lugar donde está deformado. Y eso lo pueden vendar o afirmar a la estructura del cuerpo más firme que tienen. En este caso puede ser el dorso. Pueden afirmar con benditas o pueden afirmar también con un paño triangular. Es muy importante considerar, voy a mostrarle el pañito, como esta forma, ¿ya? Estos son los paños triangulares que pueden hacer, bueno, colocar la parte superior, que es la base, ¿cierto? De tal forma que el brazo quede cubierto y después anudar. Esto va a generar eh, que el miembro, en este caso el miembro superior o el brazo, no se movilice y sea más fácil de poder trasladar, ¿ya? También pueden ocupar cartón, que es acomodando esta superficie rígida en este miembro que está con movilidad, ¿cierto? Deformado, puede ser pierna o puede ser brazo, y luego inmovilizan puede ser un género, puede ser venda. La idea es que el miembro en sí, pueda ser, sea brazo, o sea pierna, o sea cualquier parte de nuestro cuerpo, no genere movimiento. Al no generar movimiento, tenemos más posibilidad de dañar menos la lesión. Dentro de las caídas, también puede ser la posibilidad de que la persona pueda perder el conocimiento o golpearse en las cervicales, o sea, en el cuello o en la espalda. Es muy importante, si el paciente está consciente, no movilizar. Y lo primero que tienen que hacer, y eso me gustaría que tomaran nota,
que frente a cualquier caída, ¿ya? Que no sea de nivel, digamos que sean en la escalera o de un segundo piso, o sea, del segundo piso al primer piso, no es aconsejable de que movilicen a la persona. Lo principal es abrigarlo, ¿cierto? Para evitar una hipotermia y llamar al 131. 131 es el teléfono de ambulancia SAMU de rescate. El SAMU en este caso va a recibir la llamada y se va a dirigir a su domicilio para realizar el rescate. Ellos tienen implementación para poder inmovilizar todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, y evitar de que podamos lesionar de alguna forma a este paciente que ya tuvo probablemente una lesión. Así que yo lo que les recomiendo en el caso de que vean a un familiar suyo que se cayó de algún nivel, ¿cierto? Es uno, tratar de movilizar lo menos posible, abrigarlo para evitar la hipotermia, ¿ya? Y mantenerse en una posición tal que el cuello no se movilice. Se los voy a enseñar y voy a tener la colaboración de mi compañera. Digamos que está en el suelo y se cayó, y nosotros para poder ayudar a inmovilizar el cuello, vamos a traccionar un poquitito hacia atrás y vamos a dejar nuestras manos en forma de C en la mandíbula, así, y nos vamos a quedar quietitos, esperando que llegue. Así no se moviliza y nos vamos a ubicar en una posición. Tengan en consideración que probablemente esté en el piso, entonces ustedes también van a estar en el piso, ¿cierto? Movilizando el cuello. Eso es lo único que tienen que hacer. Si no pueden estar ustedes físicamente, pueden colocar dos almohadas en estos lados para dejar el cuello inmóvil, cosa de que no haya movilidad, no se mueva para ningún lado. Al moverse puede lesionarse, así que la idea es que se quede en esa posición recta. ¿Ya? Sí, eso es para que ustedes lo tengan presente, ¿ya? A veces, por el susto, lo que intentamos hacer es hacer muchas cosas en pos de ayudar a nuestro familiar, pero en urgencias y en salud, de repente, hacer menos es más beneficioso, ¿ya? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Parece que no. Ya. Bueno, acá en esta diapositiva aparece el teléfono 131, donde, bueno, explica que es el SAMU, que es el rescate, y cuándo llamar a ellos. Díganme. Yo, con respecto a la ambulancia, yo tuve un accidente, me atropelló una camioneta que iba retrocediendo y llamamos a la ambulancia en todo, no sé, llamaron porque yo estaba. Y en ninguna parte decían que no había una ambulancia, y a las 5 de la tarde, y eso fue a las 12. Incluso en el Salvador Busto, Salvador Busto, claro, había dos ambulancias y dijeron que ahí me tomaban los signos vitales y que mi familia tenía que llevarme en la ambulancia al Hospital Salvador. Mire, ocurre lo siguiente. Sí, suele ocurrir. Bueno, el protocolo siempre es llamar primero al 131, que es SAMU, que es la unidad encargada de hacer rescates domiciliarios y en la calle, vía pública, ¿ya? Cuando el SAMU se ve muy atochado o no responde, cosa que debería responder en el momento, ¿cierto? Han ocurrido casos de que van familiares a nuestro servicio, a la urgencia, a solicitar que nuestras ambulancias salgan a hacer los rescates, ¿ya? ¿Por qué no salimos? Es un tema de permisos. Nuestras ambulancias no tienen la autorización para realizar rescates. Es un tema más que nada como legal, ¿ya?
el salir o no salir está determinado por un reglamento y protocolo, ¿ya? Las ambulancias de urgencia no tienen ese protocolo para hacer rescate. Esa es la razón por la cual probablemente le informaron a usted que tiene que venir traída por sus familiares para poder ser atendida, ¿ya? Nuestras ambulancias están solo destinadas a hacer traslados desde las urgencias hasta los hospitales. Entonces, esa es la problemática, ¿ya? Es un tema de recursos y permisos que se presentan a nivel institucional y de, bueno, servicios de salud. Pero había 2 ambulancias en el Salvador Augusto, y eso es urgencia. Me Sí, dijeron que no me iban a llevar en ambulancia porque no había. Y esas 2 que había, yo le dijo a mi hijo, bueno, yo eso lo escuchaba así. No, esas están para casos más graves. Y si a mí no me habían ni visto, ¿cómo sabían si el caso mío era grave? Afortunadamente no era, pero nadie sabía, pues si a mí me llevaron una tabla ahí, la pusieron en un vehículo, en una tabla. bueno, eso, y bueno, es muy difícil yo dar un diagnóstico sin haber presentado ese caso. En muchos casos los médicos evalúan, ¿cierto? Y gracias a su capacidad de evaluación y de ver al paciente, ellos pueden determinar si es o sea, en este caso puede ser grave o no. De todas Pero maneras, fue derivada. ni me dieron nada. Tuve que Mire, seguir el familiar llegándome. Mire, es Ahí. muy difícil yo poder determinar si la decisión de ser derivada fue hecha por un médico o hecha por otro profesional. Debe haber sido la indicación, producto de una indicación médica, probablemente tuvo que haber sido evaluada. De no ser así, desconozco cuál fue el procedimiento, pero en sí, cuando alguien tiene algún tipo de lesión, ¿cierto? Lo primero que necesitamos como para poder indicar un diagnóstico es tener imágenes. Por ende, la institución que realiza imágenes es el hospital base, que en este caso sería el Hospital Salvador. Por ende, entiendo que la derivación era para que fueran a tomar imagen y poder descartar algún tipo de fractura. No sé si le pude haber respondido la duda. No, o sea, no sé yo que si habiendo ambulancia y si a mí nadie me evaluó nada, ¿por qué dicen que las ambulancias son para casos graves? Me hubieran visto, ahí le encontraría razón, pero no me dieron ellos, no me dieron. Me yendo en el auto y Poquito, tomando lo que dijo mi colega Guillermo, él menciona que no todas las ambulancias están habilitadas con los permisos reglamentarios para hacer este tipo de rescates. Por lo tanto, las ambulancias del consultorio protocolarmente no corresponde que sean este tipo de ambulancias el que vayan a hacer el rescate de este tipo de accidentes, sino que corresponde derivarlo a otro servicio y en este caso es el Hospital del Salvador. Sí. Ahora, en el caso hipotético, yo creo que para poder explicarle este tema, probablemente en ese momento no determinaron que a lo mejor su lesión haya sido de gravedad vital, ¿ya? Ese es creo que es la razón por la cual quizás no fue trasladada por ambulancia, porque su vida no dependía de eso. Nuestras ambulancias en el servicio de urgencia están determinadas para realizar ese traslado, pero las personas que sí tienen un riesgo vital, ¿ya? O pueden quedar secueladas de gravedad. Creo que a lo mejor en el momento de hacerle la evaluación, el diagnóstico, el triage, tuvieron esos antecedentes para poder no me lo decir. hicieron, no me hicieron nada. Entonces no les sabría decir Me por qué no bajaron tuvieron de ahí, sí. esos pasos, la verdad. Debería. Estaban apurados ellos y llegaron los carabineros e incluso le tomaron fotos a la persona que se negó a dar alguna. No, no me dieron nada. Dama, no le podría explicar el por qué no se hizo el protocolo como Y corresponde. claro, yo, o sea, yo soy de ese CEFAM, entonces dijeron ya, Salvador Augusto, urgencia. Pero allá al tiro salió una señora a decir que no. Si quieren ambulancia, no, dijo.
¿Tienen la foto? Porque iban a hacer un reclamo y yo más no sé porque... Bueno, el protocolo normal es que si usted sintió que no hicieron todo lo adecuado, usted puede dejar un reclamo en el OIRS para que le puedan explicar bien la situación. Ya, voy a seguir avanzando para retomar el tema, ¿ya? Bueno, las caídas provocan diferentes tipos de lesiones, ¿ya? Estas pueden ser fracturas, esguinces, ¿cierto?, de diferentes grados, o contusiones. No todas estas lesiones necesitan de imagen para poder diagnosticarse, ¿ya? Las contusiones habitualmente son aumentos de volumen que no tienen lesión articular ni ósea, ¿ya? Donde nos enfocamos en la parte de emergencia sería en las fracturas, ¿cierto? Las fracturas pueden presentarse en con dos condiciones. Unas fracturas expuestas que el hueso sale hacia el exterior provocando algún tipo de hemorragia. En este caso, este sería un tipo de lesión grave, ¿ya? Porque genera salida de volumen de sangre, ¿ya? Que puede afectar al paciente en un futuro corto, ¿ya? Lo importante en este caso, cuando hay una hemorragia debido a una herida, es contener la hemorragia, colocar compresas limpias, ¿cierto?, en la herida y presionar, mantener la presión como sea. Pueden colocar estas compresas y luego vendar y presionar, ¿ya? Y realizar el traslado lo antes posible. Recuerden que, bueno, las ambulancias en sí son un recurso que es escaso, entonces muchas veces los familiares realizan estos traslados a los servicios de urgencia para nosotros poder atender a estos pacientes que llegan a nuestro servicio, ¿ya? Lo importante es controlar la hemorragia, que sería lo más importante para mantener la vida del paciente. La señora María Cristina pregunta, si tengo un cuello ortopédico, ¿puedo ponerlo a la persona caída? Si tiene un cuello ortopédico y sabe instalarlo, no hay ninguna problemática. Si no tiene la expertise para instalar el cuello ortopédico, mejor no lo haga, ¿ya? Porque en el transcurso en que uno extiende el cuello para poder instalar este cuello ortopédico, pudiese, en el caso de presentarse una lesión, empeorar. Así que yo le recomiendo de que no. Por un tema de seguridad, ¿ya? Pero siempre es importante, antes de hacer todo eso, es llamar al 131 para que ellos les puedan orientar. A lo mejor no van a poder enviar una ambulancia, pero sí les pueden orientar paso a paso cómo realizar el procedimiento y cómo pueden ayudar a su familiar. Pero, sí. Bueno, ya les mostré los diferentes tipos de inmovilizaciones, ¿ya? Lo importante de la inmovilización, como les dije anteriormente, es que la extremidad no realice el movimiento. Evitando el movimiento, ya logramos inmovilizar y podemos trasladar al paciente sin ninguna preocupación. Sí. Bueno, dentro de las lesiones comunes que se provocan en domicilio o pueden ser incluso en la vía pública, son las heridas, ¿ya? Las heridas, la importancia de esto, de saber qué hacer en caso de alguna lesión, es cómo actuar. Lo importante es que si tenemos una herida que está sangrando mucho, ¿ya? La idea es, si tenemos cerca, si estamos en un domicilio, ¿cierto?, un paño de cocina limpio o una polera limpia, ¿cierto?, apoyarla sobre la herida y presionar con su mano. Generar presión. 10 minutos, ¿ya? Se supone, o sea, científicamente está comprobado que las hemorragias, o sea, que la sangre se coagula aproximadamente entre 5 y 10 minutitos, ¿ya? Al usted generar presión constante durante ese tiempo, debiese generar coagulación y detener el sangrado. En el caso de que no se detenga,
es una herida ya bastante grande que requiere de otros cuidados. Si no se puede controlar la hemorragia con solo presión, ¿cierto? Yo les recomiendo colocar más apósitos y vendar. Hacer un vendaje fuerte. Y una vez tengamos ese vendaje fuerte, ¿cierto? Trasladar. Ver los medios. Si es muy grande la herida, 131, informar. Si no se puede, pedirle, tomar un taxi o pedir colaboración para poder trasladar al paciente. Digamos que para heridas grandes, digamos un ejemplo, un paciente se corta el brazo, si hay desmembramiento, o sea, si su brazo se salió y queda un muñón sangrante, lo importante ahí es el riesgo vital. Así que yo les recomiendo, en ese caso, cuando hay un desmembramiento, o se separa una parte del cuerpo, hacer un torniquete. ¿O no? Cuénteme. ¿Habló alguien, chicos, chicas, alguna pregunta? ¿No? ¿No? Perfecto. Seguimos. Ya. Retomo. Cuando hay heridas muy grandes, ¿cierto? Y no las pueden controlar con presión, hagan un torniquete y trasladen. El torniquete es, en términos generales, un cordón, una correa, que genere el colapso de la circulación, ¿ya? Evita que la persona sangre, ¿ya? Correr el riesgo de que la persona tenga una hemorragia gigante y hacer el torniquete, es 100% recomendable presionar fuerte el muñón y trasladarlo lo más rápido posible. A ver, los pasos fundamentales son 3, ¿cierto? A ver, antes de hacer cualquier tipo de manejo de herida, yo me estaba yendo al extremo, pero cuando, no sé, cortando un tomate, una cebolla, se pasan a llevar con el cuchillo. Lo fundamental primero es lavarse bien las manos, ¿cierto? Y con una gasita, un pañito, comprimir. Esa norma siempre se mantiene. La compresión ayuda prácticamente a manejar las hemorragias, sean de heridas pequeñas, medianas, ¿ya? Y trasladar. ¿Para qué? Para que nosotros, en el servicio de urgencia, sea de APS, sea hospitalario, la persona pueda llegar, visualizar y determinar si estas heridas corren riesgo, necesitan sutura, etc. Pero lo fundamental es el lavado y compresión con algún tipo de paño o compresa o gasa. Eso va a ayudar a que la persona no tenga una hemorragia y podamos manejar de mejor forma esta herida. ¿Alguna consulta, alguna duda? Ahí está. Ahí está. ¿Ese niñito? Ese niñito era él cuando es chico. Ah. Y el doctor le sabe. Ya, a ver, un tema muy común que pasa, que ocurre en todo domicilio y que no se debe hacer. A ver, mire, en términos generales, muchas personas para controlar las hemorragias ocupan agua oxigenada. ¿Quién ha ocupado agua oxigenada para manejar la hemorragia? Levanten la manito. Ya. Bueno, si han ocupado la agua oxigenada, por favor, no la ocupen más. Funciona, o sea, controla la hemorragia, sí, pero daña el tejido. Entonces, al dañar el tejido, empeora el manejo para manejar bien esta herida, o sea, la cicatrización. Y, bueno, en términos generales, puede mejorar en un aspecto, pero empeora en lo que es la cicatrización, el manejo secundario. Así que lo mejor para controlar una herida, aparte de lavar, ¿cierto?, es solo la compresión. Compresión y traslado rápido a un servicio de urgencia, ¿ya? No ocupar sal, que es doloroso y no sirve.
no ocupar agua oxigenada que contamina el tejido, ¿ya? No ocupar algodón. El algodón, o sea, los aspectos negativos del uso del algodón es que generan deja mucho residuo, y esos residuos se pueden infectar. Así que eviten eso. Sí pueden ocupar gasitas. Las gasas están hechas para absorber y para no dejar residuos. Entonces es un material o un insumo que se puede utilizar y es recomendado hacer, ¿ya? Ya, el siguiente aspecto a tratar son las quemaduras. En términos generales, las quemaduras son uno de los accidentes más comunes en el hogar, ¿ya? En el adulto mayor no es tanto en porcentaje, pero sí en los pediátricos, ya en los niñitos, las guaguas. Las quemaduras son muy comunes en ellos. Bueno, lo importante en términos de la quemadura es saber cómo se realiza, ¿ya? Las quemaduras se pueden provocar por contacto con agua caliente, contacto con hielo, contacto con artefactos calientes como puede ser una plancha, ¿cierto? Pueden generarse quemaduras por electricidad. Lo importante que tienen que saber es qué vamos a hacer en caso de que nos provoquemos o se provoque un familiar de nosotros una quemadura. ¿Ya? Primero, todos los primeros auxilios están orientados a uno, manejar el dolor, ¿cierto? Y evitar la extensión de la quemadura. Si hay una quemadura con agua caliente, habitualmente el uso del termo, o se te cayó el té en las piernas, lo primordial es disminuir el dolor y evitar el desarrollo o la complicación en la quemadura. ¿Cómo lo hacemos? Mojar la zona con agua, ¿ya? Agua tibia fría, ¿ya? Esa es la mejor forma, ¿cierto?, para controlar, uno, el dolor, y otro, en la extensión, porque el tejido sigue calentando, sigue estando caliente, entonces la quemadura sigue avanzando, ¿ya? Tenemos tres tipos de quemadura. La quemadura tipo A, que es súper superficial, pero muy dolorosa, de hecho, es la más dolorosa. Este tipo de quemadura en general no es grave, ¿ya? Su extensión, o sea, su profundidad es muy reducida, solo la tiene en la parte de la dermis, ¿ya? Pero muy dolorosa porque en la piel hay mayores inervación de nervios, por ende hay mayor sensación. Eso es lo que produce el dolor. Posterior y más profunda tenemos la clase AB. Esta se puede reconocer cuando se te generan ampollas, ¿ya? Flictenas, se le llama. Estas son quemaduras más profundas, ¿cierto? Que en cierta forma dañan más la piel, son mucho más profundas. Duele bastante, pero no tan dolorosa como la primera, como la tipo A. En general, el manejo es el mismo. Mojar con agüita, ¿cierto? Y trasladar al servicio de urgencia, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer allá? Hay que evaluar la herida. Muchas veces drenamos los flictenas, ¿cierto? Y realizamos extracción de la piel para manejarlos con algunos apósitos que se llaman tela con agentes parafinados, ¿cierto? O el tul. Estos apósitos ayudan a mejorar la cicatrización. En general, este tipo, la quemadura A y la quemadura AB, tienen muy buena cicatrización y demoran 2 semanas, 3 semanas en cicatrizar. Y la última, la quemadura tipo B, ya es más profunda. Ya este tipo de quemadura no tiene resolución en los SAPU, son derivaciones que van a ir a hospital, a la parte quirúrgica, y en ese lugar van a realizar aseos y manejo. Para que tengan en consideración,
todo tipo de quemadura, mojar y luego de mojar, ¿cierto? Cubrir con un paño húmedo y trasladar lo antes posible al servicio de urgencia. Hay otro aspecto que hay que tener en consideración en el tema de la quemadura, ¿ya? Es la extensión de la quemadura. O sea, cuánto de nuestro cuerpo es afectado por este agente que produce la quemadura, ¿ya? Cuando la extensión es muy grande, independiente que de la quemadura sea no muy superficial, también puede llegar a ser grave, ¿ya? Hay algunas escalas que nosotros analizamos, ¿cierto? Que nos miden el porcentaje del cuerpo. Y en base a eso podemos determinar si la quemadura tiene una extensión que podemos analizar como grave o no. Habitualmente en adultos mayores, quemaduras sobre un 15% ya es grave. Quemaduras que sean en la cara, en el cuello, son graves. O quemaduras por agentes químicos al aspirar un agente químico, también son muy graves. Así que, frente a la duda, por favor, trasladar de forma urgente a los servicios de urgencia, ¿ya? ¿Alguna duda? Ya. Un aspecto importante también en lo que es, la quemadura, ¿cierto? Es evitar el shock, prevenir el shock. ¿Cómo lo hacemos? Abriguen al paciente, no la zona que está propiamente quemada, ¿cierto? Abriguen al paciente y trasladen, ¿ya? Ahí evitamos un shock, bueno, va a bajar la temperatura, entonces evitamos que se choquee el paciente. Muy importante, como les digo, es reducir los tiempos de espera. Vayan y diríjanse directamente al servicio de urgencia lo más rápido que puedan. Al fin y al cabo es las maniobras o el manejo lo vamos a hacer nosotros, así que para ustedes lo más recomendable sería aliviar el dolor, ¿cierto? Prevenir que la quemadura siga extendiéndose, ¿cierto? Y hacer un traslado lo más prematuro posible. Ya, dentro también del proceso de la quemadura, existen quemaduras que se pueden producir por fuego, radiación, se llama energía calórica, por electricidad. En este caso, ocurren que muchas veces la ropa queda pegada al cuerpo, ¿ya? Así que cuando ustedes, se les solicita que retiren toda la ropa, tengan prevención en ese aspecto, que van a haber prendas que van a estar pegadas al cuerpo. No es aconsejable retirar la ropa de una, ¿cierto? Pero si ocurre que la ropa está pegada a la piel, ¿cierto? Ustedes se les recomienda que corten alrededor, ¿cierto? Y retiren lo demás, ¿ya? Así evitamos que por estos productos químicos o producto de fuego, etcétera, ¿cierto? Siga extendiéndose o lesionen más el cuerpo, ¿ya? Eso directamente, ¿ya? ¿Y qué más? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto al tema de las quemaduras? Parece que no. Bueno, el siguiente tema importante es la obstrucción. ¿Sí? Una consulta. ¿Se retira la tela alrededor y la tela que está sobre lo quemado se mantiene? Sí, en ese caso, porque, a ver, en este caso hipotético, es muy probable que el generador de calor, el que provocó la quemadura, ¿cierto? Haya generado tanto calor que se pega directamente a la piel. Entonces, para poder, al retirar tú la piel completamente, vamos a generar una herida muy grande, ¿ya? Probablemente esta herida tenga que ir al hospital, a aseo quirúrgico, ¿ya? Por ende, solo se solicita retirar el contorno, porque muchas veces la ropa queda con algún químico que puede seguir provocando quemadura. Entonces, si tú no puedes sacar
ese pedazo de ropa, ¿cierto? Solo se corta alrededor y se retira lo demás. Y así evitamos que hayan otras zonas que puedan sufrir quemaduras adicionales. Ya, el otro aspecto muy importante es la obstrucción de la vía aérea. ¿Ya? Esto puede ocurrir, bueno, y es común en la vía pública, en los restaurantes, ¿cierto? O en la casa, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el nombre lo dice, o sea, uno al comer, ¿cierto? Se puede obstruir la vía aérea, ¿cierto? Bueno, el alimento entra por la boca, ¿cierto? Y al ser tragado, puede generar o obstruir la vía tanto digestiva como respiratoria, ¿ya? En primera instancia, se unen ambas vías, ¿cierto? Y al provocarse esa obstrucción, se corta la circulación respiratoria. Entonces, el cuerpo sin oxígeno se muere. De hecho, nosotros nos morimos, podemos caer en un paro cardiorrespiratorio, ¿ya? ¿Cómo podemos identificar a una persona que tiene una obstrucción de la vía aérea, ¿cierto? Como ven en la imagen, ustedes ven a una mujer, ¿cierto? Con fase de dolor, ¿cierto? Que se está tocando el cuello porque efectivamente no puede respirar, ¿cierto? Tenemos a una persona súper inquieta, tratando de respirar, personas que los labios se les colocan a su lado, ¿cierto? Que o sea, la punta de las uñas también se colocan a su lado, se llama cianosis. Entonces, vemos a una persona inquieta que no está recibiendo oxígeno, no está respirando. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Qué hacemos? Bueno, lo que tenemos que hacer es tratar de despejar la vía respiratoria. ¿Cómo realizamos eso? O sea, acá están los signos de asfixia. Bueno, el signo universal de la asfixia es llevarse ambas manos al cuello, como le había mencionado. Tenemos una persona angustiada, una persona que tiene tos, que trata de toser para poder movilizar ese objeto, ¿cierto? Dificultad al respirar, cianosis. Bueno, ¿qué se hace? Hay una técnica que se llama maniobra de Heimlich. Esta maniobra busca generar presión bajo el diafragma, o sea, movilizar el diafragma generando una presión a nivel del esófago, ¿cierto? Y esa presión, con la fuerza que nosotros vamos a generar este procedimiento, ¿cierto? Aumenta la presión, ¿cierto? Y mueve el objeto que está obstruyendo la vía aérea y la elimina. Ese es en términos prácticos la maniobra de Heimlich. Ahora, ¿cómo se hace? Colega, vaya a tener que sacarte la parte. Ya, mi colega sufre una obstrucción de la vía aérea, ¿ya? Ya, lo primordial. Las costillas, ¿cierto? Donde se unen al frente, ¿cierto? Esta es la cifosis. Dame un segundito. En este punto donde se reúnen las costillas, ¿cierto? Vamos a colocar el puño por debajo. Y vamos a generar una presión hacia arriba. Colega, no, coloquen usted el bracito acá. Aquí, debajo del diafragma, ¿cierto? Justo donde se reúnen las costillas, en este punto. Y ella, ¿qué va a hacer? Va a hacer un movimiento hacia arriba. Ese movimiento, hazlo de nuevo. Ya.
La idea es que sea con mucha fuerza y hacia arriba, ¿ya? ¿Para qué? Para que la presión que se genere en el esófago, ¿cierto?, salga expulsado este objeto, ¿ya? Como también sale en la imagen. Ocurre también que puede que la persona sea más grande que la persona que quiera hacer la maniobra. ¿Qué pueden hacer? En este caso no va a salir en la imagen, pero recuestan a la persona en el piso y se colocan debajo del diafragma o donde se reúnen las costillas por la parte de adelante, ¿cierto? Y hacen empujan de esta forma. Así. Así. ¿Ya? Esa es una forma de realizar la maniobra de Heimlich, ¿ya? Igual sería bueno que después vieran unos videos o ver la forma de hacerlo práctico en una sesión física para que ustedes puedan practicar, que es la mejor forma de que ustedes aprendan a hacer el movimiento, ¿ya? Pero en la imagen creo que sale bastante bien adecuada, ¿ya? Primero, el auxiliador se coloca detrás de la víctima, ¿ya? Pasa su mano por delante de la cintura, sitúa su puño bajo la boca del estómago, la otra mano encima de esta mano, ¿ya? Que está en la boca del estómago. Se ejerce presión hacia adentro y hacia arriba. O sea, ustedes van a presionar hacia adentro y hacia arriba, tantas veces como sea necesario hasta expulsar el objeto. Si la persona está inconsciente, se realiza el RCP, que es resucitación cardiopulmonar. Pero este caso lo voy a mencionar un poquito más adelante, para que no haya complicaciones. A ver, en menores o en guaguitas, ¿ya? Esta maniobra va a variar dependiendo de la edad. Si es recién nacido, van a colocar a la guaguita en sus piernas, ¿cierto? Y le van a dar golpes entre medio de las dos escápulas, de las dos paletitas, ¿ya? Tienen que darle golpes frecuentes hacia abajo, ¿ya? Eso va a ayudar a que el objeto en general se movilice y pueda respirar el recién nacido, ¿ya? En más adolescentes pueden realizar la misma maniobra que en el adulto, ¿ya? Poco menos de fuerza, pero en general la misma maniobra, ¿ya? En términos generales, en lactantes, ¿cierto? Y en menores de 1 año, se busca restos de la comida. Siempre que ustedes vean a un bebé o a un niño lactante que pierde el conocimiento luego de estar comiendo, ¿ya? Lo primero que tienen que hacer es abrir la boca y verificar si es que tiene algún objeto en la boca, ¿ya? Si lo ven, intenten retirarlo. Si lo logran retirar, ningún problema, ¿ya? Si no ven nada en la boca, empiecen con las maniobras, ¿ya? Con lactantes, ¿cierto? De espalda, realizar 5 compresiones torácicas, colocar al lactante de boca, esta posición, dar 5 golpes de espalda, entre la escápula, entre las paletitas, ¿ya? Repetir hasta que el objeto pueda ser expulsado. En el caso hipotético de que el lactante inconsciente, ¿cierto? También realizar las maniobras de RCP, que se los voy a enseñar en un ratito más, se los voy a mencionar, ¿ya? Que el RCP, la terminología es resucitación cardiopulmonar, ¿ya? Que se basa en términos generales en hacer masajes cardíacos, ¿cierto? Y realizar respiraciones pulmonares, ¿ya? A ver, otro de los puntos que mencionamos en la lista, ¿cierto? Y muy importantes son, como les decía, el infarto y el accidente cerebrovascular. Dos de las patologías muy comunes, y son unas patologías de urgencia y de manejo súper rápido, ¿ya? ¿Cómo identificamos un infarto? Los síntomas clásicos son el dolor de pecho opresivo, el cual puede irradiarse a la mandíbula, a los hombros, a los brazos, a la espalda. Palpitaciones, dificultad para respirar, sudoración excesiva, ¿cierto? Y mareos. ¿Qué hace ante un infarto? Lo más rápido posible es llamar al 131.
cuando ustedes son testigos de este caso, que un paciente empieza con un dolor opresivo, fuerte, doloroso, ¿ya? Y de inicio brusco, llamen al 131. Lo que le van a informar a la persona que le responda es, bueno, uno le va a dar las características del dolor que tiene. Dos, van a mencionar dónde están ubicados. Si están en el domicilio, den bien la dirección, el número, busquen puntos de referencia claros como para que la ambulancia pueda llegar lo más rápido posible. Si están en la vía pública y ustedes ven a una persona desplomarse sin ningún motivo evidente, traten de, uno, despejar la zona, ver la seguridad del lugar, ¿cierto? Para que ustedes no corran riesgo. Llamar al 131 e informar las calles, los lugares donde pueden, o sea, las calles, los puntos de referencia, cosa que la ambulancia llegue lo antes posible, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Ustedes pueden pensar que no tiene mucha relevancia esa información, pero créanme que uno al activar esta cadena de manejo, de infarto en sí, avisar a las ambulancias para que realicen el rescate lo antes posible es lo más, o sea, es lo fundamental. Entre más tiempo nos demoremos, se pierde corazón, se pierde partes del cerebro. Así que entre más rápido actuemos, se gana corazón, se gana cerebro, y en general las personas tienen menos secuelas a futuro. Importante, ¿cómo identificamos un accidente cerebrovascular? Habitualmente los accidentes cerebrovasculares que pasan en el adulto mayor, ¿cierto? Pueden pasar o pasan muy desapercibidos porque pasan en la noche. Habitualmente las personas se acuestan bien y amanecen con problemas para comunicarse, o amanecen inconscientes, o no pueden mover parte de su cuerpo, ¿ya? O tienen un lenguaje como rasposo, ¿ya? No pueden comunicarse habitualmente bien, ¿ya? Tienen como la lengua hacia afuera, y empiezan a hablar como rasposo, y no se entiende muy bien el lenguaje, ¿ya? En general, los síntomas clásicos son cuando sonríen, ¿cierto? Una parte del cuerpo está como sin movimiento. O tratan de levantar ambos brazos, ¿cierto? Y una parte del cuerpo no se moviliza de igual forma. O cuando tú le preguntas algo, su lenguaje es raro, no se pueden comunicar, no saben cómo hablar, o hablan incoherencias, literalmente. Cuando tú les preguntas algo, te salen por otros temas. Cuando la persona está incoherente, es un factor o un síntoma de que tuvo un accidente cerebrovascular. Habitualmente las personas que tienen más factor de riesgo son las personas hipertensas, ¿cierto? Que no están bien controladas, y es un factor importante. Así que mi recomendación es evaluarse cada 6 meses, o sea, no, los cardiovasculares son cada 3 meses, ir a sus controles cada 3 meses, ¿cierto? Llevar bien el manejo de la presión arterial, ¿cierto? Y bueno, el control de sus medicamentos. ¿Qué hacer en caso de tener algunos síntomas? O sea, que un familiar de ustedes se levante, no esté bien conectado con el entorno, esté hablando incoherencia, tenga un lenguaje como rasposo, ¿cierto? Que uno pueda entender, ¿cierto? Ese lenguaje, el que estoy tratando de hacer, es muy común en los accidentes cerebrovasculares. Así que tengan en consideración eso. O simple y llanamente no pueda movilizar parte de su cuerpo. Habitualmente cuando son accidentes cerebrovasculares, no sé, o se inmoviliza el lado izquierdo o se inmoviliza el lado derecho, pero siempre es uno de ambos lados. Bueno, acá llegamos a la parte importante. ¿Qué hacer cuando una persona está inconsciente? Hacer con paro cardiorrespiratorio.
en general es hacer el RCP, que es la resucitación cardiopulmonar, que se hace directamente, se coloca al paciente en una superficie plana, horizontal, y la persona se va a colocar encima con sus brazos en un ángulo de 90 grados y va a empezar a hacer compresiones, 30 compresiones, ¿cierto? Por 2 respiraciones pulmonares. Esta técnica va a ayudar a que el corazón siga latiendo. Si el corazón sigue latiendo, la sangre sigue circulando, entonces no va a haber muerte del tejido. Esta es una técnica que se tiene que aprender, se tiene que practicar. Sería bueno que pudiésemos coordinar algún día algo presencial como para poder enseñarles este RCP, porque creo que es una técnica que deben saber todo el mundo. ¿Qué ocurre cuando encuentran a una persona inconsciente o ven a una persona que colapsa en la calle? Sin pensarlo, pedir ayuda, llamar al 131 y informarle todo lo que le pida a esta persona que va a contestar el teléfono. Informe bien los lugares donde están, ¿cierto? Para que sea mucho más expedito el traslado. En términos generales, esos son los accidentes y las formas de poder ayudar a prevenir una hemorragia, ¿cierto? A controlar una quemadura. Lo fundamental es actuar rápido y trasladar lo antes posible a servicios de urgencia, ya que muchas veces estos accidentes, estas quemaduras, estas lesiones o heridas no son manejables en el hogar, ¿ya? A veces hacer menos es más y lo más importante es manejar, controlar y trasladar y llegar lo antes posible al servicio de urgencia. Bueno, creo que es lo que puedo expresarles. Creo que son las posibles accidentes que se generan tanto en domicilio como en vía pública. Así que, bueno, ahora ya tienen una idea de cómo manejar estos accidentes. Espero haberles ayudado, aclarado dudas y eso. Muchas gracias. Sí, muy interesante. Muchas gracias. Súper. Chiquillos, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Aprovechando que tenemos a Guillermo aquí al ladito de nosotros. Así como me quedo dando vuelta las quemaduras tipo B, que eran las más complicadas. ¿Algún ejemplo para tener una idea? A ver, miren, ejemplos, tengo uno. A ver, cuando hay incendio en general, las quemaduras por incendio o por fuego eliminan todo lo que es la piel, todo el tejido subcutáneo, que es la parte de la grasita, y llegan al músculo. ¿Ya? Esas son las quemaduras más profundas, ¿cierto? Ya. Menos dolorosas, pero las más graves, las que cuestan más que cicatricen, ¿ya? ¿Por qué no duelen? Porque las inervaciones nerviosas se quemaron. Estas heridas se manejan directamente en hospital y necesitan de cirugía, de aseos quirúrgicos. Ya no es un manejo domiciliario, pero sí para que tengan en consideración que pueden provocarse por este agente. También las quemaduras eléctricas pueden provocar este tema. Ok, muchas gracias. Tengo a la señora Guillermina y luego la señora Marta, que está levantando la manita. Señora Guillermina. Buenas tardes, doctor. Muy interesante la charla. Me perdí la primera parte porque no me había acordado. La consulta es que un doctor el otro día lo escuché que dijo que los síntomas de un ataque cardíaco en las mujeres solían ser diferentes en los que son de hombre, en el hombre. A ver, mire, en términos generales, los síntomas más comunes es el dolor o compresión torácica, ¿ya? Esta molestia o dolor compresivo que se traslada hacia el brazo izquierdo, hacia la espalda, hacia la mandíbula, esos son síntomas como general, ¿ya? ¿En qué puede diferir? La verdad,
no lo sé directamente, pero la clínica clásica serían los síntomas que les mencionamos. Eso es en hombres y en mujeres igual. Ahora, algo que nos guía a dar un diagnóstico o a decir, este dolor es un infarto, o sea, puede ser un infarto, en términos generales es como se presenta. La verdad es que es un dolor bien intenso, como compresión, como que la persona no respira, se siente agobiada. Esas características nos orientan a poder hacer un manejo dirigido a determinar si el paciente está infartándose o no, ¿ya? Por eso cuando llegan a la urgencia con esa sintomatología, por protocolo, cada dolor de pecho, ¿cierto?, se tiene que atender en 10 minutos. En 10 minutos tenemos que tomarle un electrocardiograma, definir si el paciente tiene características, o sea, si su corazón tiene características como para definir que es infarto. Así que el manejo es súper rápido en ese caso. Lo mismo para los accidentes cerebrovasculares. Hay un rango de atención. Por eso las personas, cuando le hice hincapié mucho en las características tanto de infarto como de ACV, debido a que tenemos una ventana para poder atenderlo y reducir las secuelas. En el accidente cerebrovascular, ¿cierto? Si ustedes son testigos de que el paciente empieza en minutos, ¿cierto?, a hablar incoherencias, a no ser claro, ¿cierto?, a tener problemas con parte del cuerpo, o sea, en temas de movilidad, ¿cierto? La comisura labial como que baja o está orientada para un lado, ¿cierto? Tenemos 3 horas, 4 horas máximos como para poder tratar al paciente y que no tenga secuela. Así que tiene que ser la indicación o la atención de los síntomas lo más rápido posible y el traslado lo más rápido posible, ¿ya? En el infarto también tenemos 3 horas para que el corazón tenga los menos efectos posibles. Por ende, dolor de pecho, adulto mayor que tiene factores de riesgo, diabetes, hipertensión, dislipidemia, hipotiroidismo u otros, ¿ya? Le empieza a doler el pecho, siente compresión o siente puntadas, ¿cierto?, que se van al brazo, o atrás de las escápulas, también siente pesadez, o te duele la mandíbula, o en el adulto mayor, cualquier sea la edad, le duele la guata, vaya a la urgencia, que eventualmente puede ser un infarto, hasta un dolor de estómago. Así que igual prever eso, no lo dejen para mañana. Si tienen molestias o dolores que no son normales, por favor, vayan al servicio de urgencia. Perfecto. ¿Aclara un poco, señora Guillermina, su pregunta? En silencio. Sí, está en silencio. Abra su micrófono, señora Guillermina, no la escuchamos. Tampoco. No la escuchamos. Dedito para arriba, dedito para abajo. No. Ya. Ahí sí. Perfecto, súper. Gracias. Señora Marta, la palabra es suya y con esto ya cerramos. El micrófono fue apagado. Sí. Señora Marta, tiene el micrófono apagado por si está hablando y no la escuchamos. Sí, Ahí sí. estaba hablando. Buenas tardes. Quisiera saber qué pasa si uno está sola y le da un accidente cardiovascular. ¿Uno está consciente en los primeros horas que le está dando un accidente? A ver, el infarto sí. En el infarto hay varios niveles. Hay un infarto que es abrupto y es fulminante, o hay momentos en que uno siente que empieza con un dolor ya compresivo. En ese caso, y usted está sola, marque el 131. O llame al vecino cercano, pida ayuda, ¿ya? Porque el traslado tiene que ser rápido. En el accidente cardiovascular, o sea, sí, el del cerebral, ese también es, ¿uno se da cuenta o no? Mire, lo que pasa es que tenemos 2 tipos de accidentes cerebrovasculares.
Uno, que es hemorrágico, que genera una hemorragia en el cerebro y es fulminante. O sea, va a doler la cabeza mucho, pero no creo que se dé cuenta, la verdad. De hecho, la forma habitualmente cuando ocurren los accidentes cerebrovasculares que son hemorrágicos y cómo se dan cuenta las personas es cuando un familiar lo encuentra, ¿ya? En el accidente isquémico, usted puede notar que su cuerpo ya no actúa de forma adecuada o que usted ya no está como, o sea, lo que usted piensa no lo puede expresar, ¿ya? No los puede expresar. En ese momento, muy difícil decirle, marca el teléfono, probablemente no va a poder hacerlo, ¿ya? Ya. Ese es Ya. el tema. Lo importante, creo que acá en Ñuñoa hay unos botones de emergencia, ¿cierto? De adulto mayor. Sí. Ya. Lo importante es dejar ese botón en un lugar expedito, cosa que usted pueda tocarlo nomás. Y esperar que llegue alguien a su auxilio. Ya. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias. Por nada. Ya, chiquillos, con esta pregunta ya terminamos. Esperamos que les haya sido de mucha ayuda, que hayan podido resolver ahí algunas preguntitas, que haya sido una clase educativa para ustedes. Recuerden que esto va a estar grabado y el día de mañana lo vamos a subir a YouTube para que ustedes lo puedan revisar, lo puedan compartir con sus familiares. Así que agradezco públicamente, Guillermo, por acompañarnos hoy día. Gracias. Así que esperamos seguir contando con ustedes, con estas clases que son súper especiales y súper importantes, en verdad, para nuestra población mayor, porque es súper necesario poder educar y el poder entregarles herramientas para que ellos puedan reaccionar frente a este tipo de emergencias, ¿verdad?, que nos podemos enfrentar en el día a día. Esperamos, por supuesto, que esto no les pase nunca, pero por lo menos ya tienen una guía de cómo poder enfrentarse a diversas situaciones diarias, que son emergencias, cosas que pasan de manera imprevista, ¿verdad? Igual quiero hacer una acotación, porque igual me di cuenta de que sí, hay muchos adultos mayores que viven solos. Bueno, en términos generales, es generar algún tipo de contacto, no sé, llamar a un amigo cada cierto tiempo, a una misma hora, o que alguien, no sé, un familiar te llame a tal hora para saber cómo estás tú, generar algún tipo de planificación, cosa que cuando no ocurra, o sea, cuando no te puedas comunicar con esa persona, te generen dudas y puedas ir a visitarlo, o que tus redes, eso es la importancia de tener redes de apoyo, ¿ya? Buscar lo más que se pueda redes de apoyo, el vecino, no sé, un sobrino, no sé, su hijo. La idea es que siempre esté en comunicación con alguien, cosa que cuando ocurra algún accidente, o ellos no se puedan contactar con ustedes, o ustedes no se contacten con ellos, se activa al tiro esta red de apoyo y puedan visitarla lo antes posible y podamos prevenir quizás una patología tan grave o tan rápida como un accidente cerebrovascular. Sí, chiquillos. Es súper importante lo que dice acá Guillermo, el que puedan tener la red de apoyo, el que puedan tener este contacto con alguien de manera inmediata, quizás un plan de emergencia, sobre todo para las personas que viven solitas. Sí, de todas maneras. Ya pues, terminamos, chicos, chicas, el día de hoy, nuestra última sesión, después de estos 3 meses juntos. Espero que les haya gustado, que lo hayan pasado bien. Recuerden que mañana ya va a estar arriba en el canal de YouTube para que lo puedan revisar. Así que, Guillermo, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Chao. Así que tengan un lindo fin de semana y cuídense de las lluvias, chiquillos, que se viene ahí intenso. Sí. Así que, Valentina, ven a decir, por favor. Muchas gracias. Chao. Gracias por todo. Gracias. Ya, cuídense. Chao. Muchas gracias, muy entretenido. Qué bueno. Chao, chao, chicos. Chao, chao.